Hola a todos nuevamente. En esta segunda parte del video voy a tratar de explicarles de manera muy concisa y muy detallada las fases que tuvo el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias. Y para ello voy a contarles que podemos decir que la Primera Guerra Mundial se caracterizó por tener tres fases muy importantes de conflicto. Una primera fase que fue conocida como la Guerra de los Movimientos, que se dio principalmente en 1914 y que estaba caracterizada por, desde el comienzo de la guerra, con estos enfrentamientos en los frentes de combate. ¿Cuáles fueron esos frentes de combate? Fueron principalmente en el Pacífico, en el Extremo Oriente, en el Oriente Medio, en Dardanelos, en Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en el Atlántico, en los Balcanes, pero principalmente se establecieron dos frentes de combate en Alemania. Un primer frente de combate que es conocido como el Frente Occidental, en donde Alemania ataca a Francia a través de Bélgica y es frenada por la batalla del río Marne, muy cerquita de París. Y el otro frente es el Frente Oriental, que se da entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro en Rusia. Bien, eso era respecto a la primera fase. Con relación a la segunda fase del conflicto es la guerra de las posiciones. Y esto se da desde 1915 hasta 1916. Los dos frentes que les comenté recién, el frente occidental y el frente oriental, se estabilizaron y se produce la larga y brutal guerra de las trincheras. En donde hubo muy poquititos avances en cuestiones de territorio, ¿sí? Se llegaron a cavar 40.000 kilómetros de trincheras para enfrentar al enemigo sin cesar. Los combatientes vivían en esas trincheras en condiciones inhumanas. El objetivo era causar un desgaste material y humano al enemigo. No tenían en cuenta la salud de los soldados. Dos fueron las batallas más importantes de este periodo, la de Somme y la de Verdun. ¿Por qué? Fueron las más importantes por la cantidad de bajas que se produjeron en el frente occidental. Hubo aproximadamente 2 millones de bajas, 2 millones de muertos. En Navidad de 1914 se dio una tregua entre los soldados, que fue conocida como la tregua de Navidad, en donde los soldados de ambos bandos decidieron frenar los ataques, se intercambiaron regalos y hasta jugaron un partido de fútbol. Compartieron sus tristezas, las penurias que estaban viviendo a cargo de los generales que los comandaban, que los habían enviado a la guerra, y se reconocieron como iguales. En esa época, los jefes del Estado Mayor de Alemania, que eran Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, tomaron el poder, convirtiendo a Alemania en una dictadura militar y dejando de lado al poder que tenía el Kaiser Guillermo II. Y por supuesto también dejando de lado el poder que tenía el Parlamento alemán. Los alemanes aprovecharon su triunfo para enviar a los combatientes, o sea, estos soldados, del frente oriental al frente occidental. Y así lograr tomar Francia. Pero sus tropas, que estaban muy mal alimentadas, pasando fríos, viviendo en las trincheras, no pudieron contra la ofensiva que les dio Francia a cargo de Ferdinand Foch.
Por su parte, Italia derrota en este segundo momento, en la Guerra de las Posiciones, al Imperio Austrohúngaro. Y como tercera fase del conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial tenemos al de las grandes ofensivas, que se da de 1917 hasta 1918, que es el momento en el cual ya culmina la guerra. Hasta el momento, o sea, hasta 1917, había igualdad en los frentes, ¿sí? Frente oriental, frente occidental estaban más o menos parejos. Pero en 1917, esta situación de igualdad se rompe. ¿Por qué? Debido a dos cuestiones principales. La primera cuestión es el estallido de la Revolución Rusa, un tema que veremos más adelante. Y por lo tanto, la retirada de la guerra de Rusia. Hastiados de hambrunas, de epidemias, de pobreza, el pueblo ruso dio su gran apoyo a un grupo político que era el de los bolcheviques, quienes llevaron adelante la revolución socialista que derrocó al zar Nicolás II e instauraron un régimen bajo la idea marxista y el liderazgo de Lenin. La segunda característica de este periodo de las grandes ofensivas es la entrada en juego, vamos a decir así, de Estados Unidos en contra de Alemania en 1917 y por supuesto a favor de Francia y de Inglaterra. Motivó el ingreso de Estados Unidos a la Gran Guerra el hecho de que Alemania derrumbara un buque mercante que se llamaba RMS Lusitania de Estados Unidos, que estaba comerciando con Inglaterra. Motivo de este hundimiento es que mueren 128 ciudadanos americanos y ello ocasionó que Estados Unidos le declarara la guerra a los imperios centrales. A fines de 1917, los aliados atacaron a los imperios centrales, que no pudieron resistir. Ante la perspectiva de que sus enemigos entrasen en su territorio, los imperios centrales decidieron poner fin a la guerra. Estados Unidos, a través de su presidente, que en ese entonces era Wilson, establece que solo negociarán las condiciones de la finalización de la guerra con un gobierno alemán que sea democrático. Paralelamente, en esta época, el Kaiser alemán se enfrenta con una revolución obrera en Berlín y motivado por ello huye a Holanda, siendo este el fin de los Kaisers. El 11 de noviembre de 1918 se firma el Tratado de Paz en Versalles, París, o sea, Francia, que impulsó a Alemania a enormes costos económicos por reparación de la guerra y que propició a la asunción de Adolf Hitler al poder. Tema importante que vamos a ver también más adelante. Este tratado humilló a Alemania y sería uno de los motivos que después, más adelante, va a desembocar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial? Un montón, pero principalmente les voy a mencionar 5. La primera característica son las consecuencias bélicas. Es decir, se usaron grandes acorazadas, submarinos, aviones, que eran los cazas que contaban con ametralladoras, armas químicas como el gas mostaza, que era un veneno mortal, tan beligerante que todos los países decidieron nunca más volverlos a utilizar en un conflicto bélico. Los alemanes fueron los pioneros en la guerra submarina, porque prácticamente no tuvieron rivales por ese frente. Estas son las primeras características o primeras consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial, que son las consecuencias bélicas. Pero hubieron otras consecuencias. Tenemos las consecuencias demográficas,
que son casi 10 millones de soldados muertos y más de 7 millones de personas civiles fallecidas por hambrunas, epidemias, es decir, de forma indirecta. Una tercera consecuencia es la consecuencia económica, que es por supuesto la destrucción de las economías de Francia, Gran Bretaña, Alemania, y que favorecieron de algún modo a que Estados Unidos se convirtiera así por primera vez en una potencia a nivel mundial. Recuerden que cuando vimos imperialismo y colonialismo y hablamos de las potencias, nunca habíamos mencionado a Estados Unidos hasta este momento. Una cuarta consecuencia de esta Primera Guerra Mundial es la consecuencia social e ideológica. Se produjo un deterioro en el nivel de vida en toda Europa, un malestar y una gran agitación social. Ello produjo varias cosas. Por ejemplo, una es que junto al éxito de lo que fue la Revolución Rusa, se generara un incremento de la afiliación a las ideas marxistas en toda Europa, es decir, al comunismo. Corriente social o ideología social que un poquito ya estuvimos también viendo. Otra de las características sociales e ideológicas es el ansia de revancha y el miedo al consumismo el miedo al consumismo que llevó al auge a un nuevo movimiento que es el fascismo, tema que vamos a ver el año que viene. Y la quinta y última consecuencia que dejó esta gran guerra es una consecuencia política. Es decir, el reordenamiento del mapa de Europa, ya que se produjo la desaparición de los imperios europeos, que fueron derrotados en esta guerra, y el surgimiento de nuevos estados. ¿Sí? Por ejemplo, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, Austria, etc. Una cuestión importante que quiero decirles como finalización de este video es que en 1919 se crea la Sociedad de las Naciones, que es un organismo que va a ser antecesor de la ONU, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas, y que funcionaba como árbitro internacional para evitar futuras guerras. Pero como ya sabrán, este objetivo fracasó porque tuvimos lamentablemente en el mundo lo que fue conocido como la Segunda Guerra Mundial. Hasta acá llegamos con lo que fue la Primera Guerra Mundial. Nos vemos en la próxima. Adiós.